Hey, buenos días, mi nombre es Leonardo Alexis Pantoja, soy estudiante de la licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación, soy estudiante de primer semestre y les vengo a hablar sobre géneros y escuelas literarias con mis compañeros aquí presentes. Buenos días, mi nombre es Ángel Mauricio Helves Mejía, también estudiante de la carrera de licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación de la Facultad de Educación de la Universidad de Pamplona. Nos vamos a enfocar prácticamente en escuelas y géneros literarios, clasificación y características principales de estas. Muy buenos días, mi nombre es Jefferson David Suárez, soy del programa de licenciatura de Lengua Castellana y Comunicación. En este video voy a tocarles el tema sobre la literatura infantil. La materia de escuelas y géneros literarios está acompañada por el docente Fabián Luna y la docente Alba Marina Mogollón en el primer semestre de la carrera de licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona. Vamos a hablar de las escuelas literarias. La escuela literaria es un espacio para la creación del conocimiento, la formación de la escritura en la historia. Es aquella que trata sobre la teoría de la interpretación de la literatura crítica literaria. Más que todo hace relación a la historia, viéndose reflejada en cada uno de sus aspectos y desarrollos que se vivieron en diferentes épocas, tales que abarcaron diferentes escuelas como lo son los géneros literarios, el género literario épico, el género literario lírico y el género literario dramático. Cada uno tuvo diferente desarrollo en momentos especiales de la historia. ¿Qué es un género literario? Género literario son los distintos grupos o características en que podemos clasificar las obras literarias, según su contexto y su escritura. Uno de los grandes escritores que se pueden encontrar en las escuelas es Homero. ¿Quién fue Homero? Homero fue un escritor de la escuela clásica. Él se caracterizaba por hacer sus escritos en rapsoda, que eran versos, y contaban las hazañas en las fiestas y banquetes en donde él asistía. Él fue uno de los grandes escritores de la escuela clásica. Una de dos de sus grandes obras son la Ilíada y la Odisea, libros importantes que ya conocemos en esta materia, en la materia de escuelas y géneros literarios. Bueno, a continuación les quiero hablar sobre el género épico, el cual narra las hazañas de los grandes héroes que existieron en esa época. En este género también podemos encontrar la leyenda. ¿Qué es la leyenda? La leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso, que consta de elementos tales como las fantasías o las maravillas que se presentaban. Quiero contarles una leyenda de un pueblo vecino que es de Chinácota, al cual pertenezco. La leyenda del Cerro de la Vieja. Es un cerro que se encuentra al fondo del municipio de Chinácota, en el cual habitaba una muchacha llamada Margarita y su abuela también se llamaba Margarita, que fue quien la crió. Ella vivía en esta montaña en una casita. Y tenían la costumbre de bajar los domingos al pueblo a hacer mercado, a hacer sus compras. Ella siempre venía con su abuela al pueblo, llegaba con su abuela al pueblo, hacían sus compras y nuevamente se dirigían a la montaña. En una época en cual se realizaban las fiestas del municipio de Chinácota, la abuela mandó sola joven a la muchacha para que hiciera las compras del mercado. Ella llegó al municipio donde realizó sus compras y habían unos jóvenes que pues se sintieron atraídos hacia ella. Llegaron y se fijaron en ella, la persiguieron en varias ocasiones por el pueblo y se fueron con ella hacia la montaña donde vivía con su abuela. Llegaron a la montaña donde ella vivía con su abuela, quisieron perseguirla para violarla. La abuela se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué hizo? La abuela
hizo que los jóvenes se metieran por un camino dentro de esta montaña y allí encontraron ellos unas grandes frutales donde habían naranjas, habían manzanas y ellos las agarraron. Ellos agarraron estas frutas. ¿Qué hicieron? Al ver que se les despertó la avaricia de que podían llevar todas estas cosas y venderlas y ganar dinero. Llegaron y agarraron todas estas frutas, todas esas cosechas que habían dentro de esta montaña. Y cuando ellos iban a salir de esta montaña, ellos sentían que las frutas que llevaban en costales estaban pesadas. Llegaron y se pusieron a mirar qué era lo que había dentro de estos costales. Cuando llegaron y se dieron cuenta que dentro de estos costales esas frutas se habían convertido en oro. Entonces despertó más la avaricia en ellos y quisieron regresar nuevamente a recoger más frutas. ¿Qué hicieron? Cuando llegaron allá se encontraron en una laguna donde esta señora, la abuela Margarita, los encerró. Y desde ahí nadie volvió a querer entrar a esa montaña, solamente que ellos quedaron encerrados allá. Y debido a esto, la abuela siempre para las festividades, las ferias de San Nicolás de Chinacota, ella el domingo, siempre el domingo, cae un torrencial aguacero. ¿Y qué es lo que decimos los habitantes de ese municipio? La Margarita está enojada. ¿Por qué? Porque fue en esa época, en una festividad, donde quisieron violar a la nieta. También podemos encontrar en este género lo que son los mitos. ¿Qué es un mito? Es una historia fabulosa que estaba narrado de forma oral, que explica fenómenos naturales y sobrenaturales. También en esta clase de mitos podemos encontrar los mitos cosmogónicos, los mitos que son los que hablan de los planetas, del cosmos, los mitos teogónicos que hablan sobre los dioses, los mitos antropogénicos que hablan sobre la aparición del hombre, los mitos etiológicos que son los que narran la aparición de las instituciones, de las cosas, los mitos morales que son los que hablan de los valores de cómo estamos formados como seres humanos, los mitos funcionales, los mitos escatológicos que son los que hablan del fin del mundo. En estos podemos encontrar el Apocalipsis. Bueno, vamos a tocar el tema sobre la literatura infantil. ¿Qué es la literatura infantil? La literatura infantil es un arte que recrea contenidos humanos, profundos y esenciales, emociones y afectos primigenios, capacidades y talentos que abarcan percepciones. También podemos ver que la literatura infantil abarca sentimientos, memoria, fantasía y exploración de mundos ignotos. Busca reinventar el mundo en función de viejos y a la vez de nuevos cariños e ilusiones. Las características de la literatura infantil se basan en sí que permiten que el niño se sitúe frente a la realidad con fascinación, lleno de encanto, que los creadores que arrancan al misterio como expresión de la vida con significados henchidos de valor y colmados de esperanza. También otras características de la literatura infantil la podemos abarcar desde las edades. Podemos tocar desde las edades de 0 a 3 años, que son monográficos y realistas, casas, escuelas, libros para manipular y libros de juego virtual, quiere decir material didáctico. También de 3 a 6 años, pequeñas anécdotas correspondientes a experiencias vividas, protagonistas que sean animales o niños, en quienes los niños se puedan reconocer o que ellos se caractericen como el autor o el personaje principal del libro. De 6 a 8 años, cuentos de fantasía e imaginación con unidad temática. El lenguaje y su estilo. Debe ser un lenguaje mágico, las descripciones claras, legibles, ágiles y cortas. Su vocabulario variado, preciso e imaginativo. Y sus personajes tienen que hablar como lo harían en la realidad.
como papá debe hablar como un papá en la realidad y un niño como habla un niño en la realidad. Su estructura tiene que ser simple, lineal, es decir, con planteamiento, nudo y desenlace, lo que actualmente llamamos inicio, nudo y desenlace. Debe ser esa estructura puede ser normal, acumulativa y circular. También podemos tocar géneros dramáticos, narrativo, lírico y didáctico. El género dramático se basa en el teatro, títeres, marionetas y teatro de sombras. El género narrativo se basa en algo lo más tradicional, mitos, leyendas, cuentos literarios y novelas. El género lírico se basa más sobre la poesía, los trabalenguas. También se basa en canciones, villancicos o coplas cantadas. El género didáctico es adivinanzas y refranes. Ahora tocamos el tema de la narrativa infantil, el cuento. En cuanto a su definición, se puede decir que son manifestaciones de narrativa breve, de origen popular, por tanto son anónimos. La poesía. Es heterogénea y reúne una serie de características comunes. Están llenas de metáforas, de imágenes, a pesar de su sencillez, porque son de un lenguaje concreto para dar ideas abstractas. También hablan de temas que le interesan al niño por su pensamiento egocéntrico, que lo que explica que los temas sean los que le gusten, como temores y juegos. También temas animistas, árboles, lunas, estrellas, en fin. Es un lenguaje sencillo de puro juego fonético y repetitivo. Un ejemplo claro de una poesía puede ser Estamos en invierno. Con la nariz colorada y bufanda de colores, paseo por las calles dando tiritones. El sol está escondido y el viento silbando. Proto y froto mis manos que se están helando. Los bichitos del barrio hoy no han salido y en todas las casas hay braseros encendidos. ¿Qué es lo que ocurre? Preguntó a mamá. Pues que el invierno ha llegado ya. Aquí podemos ver claramente un ejemplo de la poesía que trata de que, aparte que usa la rima, el niño se interese por ella, por la literatura. En conclusión, decimos que la literatura infantil nos ayuda al mejoramiento del aprendizaje de nuestras vidas, ya que en ello podemos ver hechos que son irreales, pero los hacen ver reales. Lleva a indagar, a consultar sobre palabras que muchas veces desconocemos su significado y a tener una mejor forma de ver la vida. Gracias. Seguidamente les voy a hablar sobre los géneros épico, dramático. Y les voy a hablar sobre un libro que tocamos hace poquito tiempo que se llama Edipo Rey, que es la novela más influyente de Sófocles, que es sobre tragedia. La historia empieza cuando Layo, el papá de Edipo, consulta al oráculo de Delfos y le dice que si va a ser feliz. El oráculo le responde y le dice que sí va a ser feliz, pero que dijo que de él saliera, lo iba a matar y que se casaría con su propia madre. Al escuchar esto, pues Layo se asustó y mandó a matar a su hijo. Un siervo se lo llevó, pero tuvo compasión de él, no lo mató. Lo único que hizo fue chuzarle los pies para que el olor de la sangre atrajera a los animales. Mientras Edipo lloraba como un bebé, claro, pasó Forbas, un pastor, lo encuentra y se lo lleva a Pólido y Merope, reyes de Corinto. No podían tener hijos y aceptaron en adoptar a Edipo. Edipo significa el de los pies hinchados. Pasando el tiempo, Edipo creció y la gente lo veía como un futuro buen soldado por sus capacidades físicas. En una cena que hubo en el castillo, un borracho le dijo a Edipo que él no era hijo propio
de sus padres, o sea, Pólibo y Merope. Afligido, Edipo le pregunta a su madre que si es o no es hijo de ella. La mamá, mintiéndole, le dice que claro, que es hijo de él, que no se preocupara por esos chismes, esos rumores que le decía la gente. Pero Edipo tenía cierto presentimiento y no se quedó con lo que le dijo su madre, y fue con el oráculo de Delfos, que le dijo que él mataría a su padre y se casaría con su madre. Obviamente Edipo no quería eso, se fue de Corinto. En ese transcurso se encuentra una esfinge que mata a personas y le dice una adivinanza. Si no lo adivina, pues lo mataba. La adivinanza consistía en decir que cuál era el animal que en la mañana tiene 4 patas, en la tarde tiene 2 y en la noche tiene 3. Edipo le responde que es el hombre que en el amanecer de la vida tiene 4, si lo tomamos desde el punto de vista del gateo, más grande como una persona adulta ya con 2, y ya en el anochecer de la vida, como decir ya finalizando, cuando es la vejez, tiene 3 con el bastón. La esfinge, al escuchar esta respuesta, lógicamente se provoca la muerte. En ese transcurso entre Corinto y Tebas pasaba un carruaje, lo trataron mal y atacó al anciano que estaba ahí y a las demás personas, causándole la muerte al anciano, y posteriormente llegando a Tebas y convirtiéndose en rey. Mucho tiempo después hubo una peste, ya cuando Edipo tuvo sus hijos y su esposa, que era su propia madre. Llegó una peste que atacó la ciudad de Tebas. Entonces preguntaban que a causa de qué era esa peste. Y Edipo decide consultar con el oráculo de Delfos, más su mamá, que en ese momento era su esposa, le dice que no creyera porque las predicciones del oráculo no eran muy ciertas, porque él había dicho que el hijo que de ella saliera iba a matar a su padre y se iba a casar con ella. Entonces Edipo comenzó a cuestionarse si de verdad ella era su madre o no. Entonces llamaron al siervo que había escapado para preguntar cómo había muerto el verdadero rey Layo, el papá verdadero de Edipo. Pero este se niega y dice que fueron unos ladrones. Después de cierto tiempo, Edipo manda a traer el oráculo, más este no le quiere responder. Hay una riña y este le dice que él fue el que mató a su propio padre y que está casado con su madre. Al escuchar esto, Yocasta, su madre, se suicida ahorcándose ella misma. Y al escuchar esta noticia también, Edipo, con los broches de su mamá, de su esposa en ese momento, se chuza los ojos y queda parcialmente ciego, totalmente ciego.